presenté ahí empieza a grabar. Les presenté en la clase 4, digamos, como corrientes del liberalismo en América Latina. Esto está sacado del libro de Adriana Puigros. No sé si conocen el nombre del, cómo Adriana llamó a su libro, qué pasó en la educación argentina, breve historia desde la conquista hasta el presente. Ese es el libro de Adriana que va recorriendo diferentes momentos de la historia de la educación. Bueno, con respecto a las, digamos, diferencias que hay entre las posturas liberales de la época, no sé si lo tienen presente o lo desarrollo yo. Encontramos 4 posturas. ¿Cuáles conocían, cuáles no tenían ni idea? ¿Qué pasó con ese conocimiento que yo les presenté? Les digo cuáles eran. La liberal radicalizada, la liberal de la generación del 37, la educación federalista popular con elementos liberales, esa es la de los caudillos. Creo que esa es la menos conocida por ustedes, ahora me gustaría que intercambiemos sobre eso. Y la liberal oligárquica. Entonces tenemos liberal radicalizada, liberal generación del 37, federalista con elementos liberales y liberal oligárquica. ¿Eso lo pudieron leer? Hay algo que, a ver, ¿qué pueden quiero que me cuenten un poco ustedes, que de eso que yo les presenté, qué impresión les quedó, qué les sorprendió. ¿Cuál les parece? Yo, profe, en la de liberal, esa de 1837, bueno, llegué a leer lo que dice que Sarmiento quería un sistema educativo público escolarizado y que abarcara a toda la población. Porque en sí el que, si no entendí mal, es como que él es el que propone esa ley Dentro de la bajo el gobierno de Rosas. Sí, dentro de la generación del 37, no todos pensaban igual. Alberdi no estaba tan... no es que no quería que haya educación, pero él decía, más importante es que vengan inmigrantes y que de ellos aprendan a comportarse civilizadamente y a trabajar como trabajan los obreros en Europa. Entonces había enfrentamientos. Lo que a mí me interesa que ustedes puedan ver a lo largo incluso ahora vamos a ver en la ley 1420, los debates, que es una cuestión que también la vemos en la actualidad, los desacuerdos que hay, incluso dentro de un mismo grupo de personas que comparten ideas. ¿Sí? La generación del 37 compartían la idea de ¿cómo decirlo? A ver, de que había que formar el Estado, que había que superar los enfrentamientos entre unitarios y federales, ¿sí? Ellos venían a terminar con las, digamos, ¿a quién les sirve una guerra civil? Que era la que había entre unitarios y federales. Nunca un país, o sea, en algún momento la guerra tiene que terminar, tiene que llegarse a acuerdos. De hecho, se tardó tanto en tener una constitución nacional por estos enfrentamientos. Las provincias tenían una idea de cómo debía ser el país, el centralismo porteño tenía otra, ¿sí? Y estos enfrentamientos demoraron la organización del Estado argentino. Como decía Natalia, la generación del 37, pero sobre todo en la figura de Sarmiento, propone una escuela para toda la población. Pero, ¿en qué se diferencia con la pedagogía liberal radicalizada de Rodríguez, de Simón Rodríguez? Porque ¿qué tipo de cultura va a promover? Ahí está la diferencia. La europea, pero Sarmiento promueve la cultura europea. Exacto, entonces en ese sentido va a intentar borrar todo rastro americanista y
y popular, ¿sí? Entonces, ahí tenés la diferencia con la liberal radicalizada, educación homogénea, dice Suni. Claro, está bueno eso porque, a ver, estamos siempre como, tenemos el chip de que la escuela homogeneiza, ¿no? Pero si lo pensás desde la liberal radicalizada, sí, sí, que no fue lo que sucedió, por eso tenemos esa imagen tan incorporada, el pueblo era la base del sistema educativo, y entonces ese pueblo diverso iba a dar lugar a una educación que no fuera tan homogénea, ¿verdad? No lo pudimos ver, o quizás lo podemos ver en algunas experiencias que sucedieron, o en la actualidad, en una escuela donde tenés diversidad cultural y se le da espacio, digamos, a esas expresiones. Bueno, entonces, la liberal radicalizada quizás era la que más conocían ustedes por Simón Rodríguez. También los socialistas utópicos son los que proponen este tipo de educación. Es la más libre, digamos, ¿no? Porque permite de verdad que todos se incluyan, sin imposiciones, digamos, ¿no? Bueno, está enfrentada con la Iglesia, la de Simón Rodríguez. Bueno, los métodos de enseñanza van a ser los más democráticos. En Argentina, Mariano Moreno sería un exponente. Sucede que a él lo corrieron rápidamente de la escena. Bien, y a ver, ¿ustedes qué sabían de los caudillos? ¿Qué imagen tienen de los caudillos federales? Porque parece ser que contrariamente a lo que, obviamente a la imagen que nos pinta Sarmiento de los caudillos con el cuchillo ensangrentado, ¿no? A los gritos con el caballo, parece ser que se ocuparon de la educación en sus provincias, a pesar de todas las dificultades, ¿no?, que tendrían, porque no siempre económicamente había recursos, ¿sí? En ese momento fue la guerra con el Paraguay que se llevó muchos recursos, en ese momento no, en algún momento antes de 1880. Y bueno, ¿qué creen que los caudillos promovían con respecto al pueblo? ¿O qué dice ahí en el texto? Querían que el pueblo participara, digamos. Promovía la integración, dice, y como que buscaban que la autonomía de las provincias, digamos, con respecto al sistema educativo. Que puedan decidir las provincias algunas cuestiones con respecto a la educación, ¿no? Y que la cultura de los pueblos no fuera negada. Si quieren, en ese sentido se acerca un poco a la liberal radicalizada. Lo que tiene sí que los caudillos en muchos casos mantenían la educación religiosa, ¿sí? Y eso quizás hay que entenderlo porque, digamos, cómo sostenían el orden en la provincia los caudillos. Ellos eran el poder, ¿no? A él la ley la imponían los propios caudillos. La iglesia era un gran ordenador, la religión era un gran ordenador en las provincias. Entonces, muchos, o por ejemplo Artigas, se apoya en los curas para promover la educación. A ver, ¿qué más? Bueno, y es verdad que no todos los caudillos promovían la educación por igual, ¿sí? Porque tenés Quiroga y Rosas, que estaban mucho más cerca de la educación colonialista, ¿sí? No promovían la educación de todos y todas, mantenían una pedagogía más tradicional y más cercana a lo que era la educación colonial. Bueno, y por último, tenemos la pedagogía liberal oligárquica.
¿Qué creen que se proponían estos representantes del liberalismo oligárquico con respecto a la educación, ¿no? ¿Qué les interesaba? Querían modernizar el sistema educativo y dice que iban más para la ideología elitista de la experiencia francesa. Porque ¿qué hace Francia? Privilegia la universidad y los estudios medios, que son los que permiten acceder a la universidad. ¿Sí? Ahora vamos a pensar un poco esto, cómo vemos hoy la educación media y cómo la veían. Imagínense que si no había escuelas primarias, la educación media era inalcanzable, ¿sí? Prácticamente inalcanzable. Se educaban las élites en sus casas, con preceptores. Después sí asistían al Colegio Nacional, Belgrano, por ejemplo, Alberdi, son egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y ellos generalmente iban a completar sus estudios a Europa. Acá sí tenías la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires. Y hay una en Chuquisaca, que es Bolivia, si no me equivoco. Entonces, lo que ellos querían era mantener esta centralidad de la universidad y los colegios nacionales, que las escuelas primarias, digamos, se subordinen a esos otros niveles educativos. Pero ¿quiénes iban a acceder a la universidad? Que es un debate que todavía está actual, ¿eh? La gente que tiene plata. Las élites, claro. Poder, sí. Pero tienen poder. Los hijos de la oligarquía y del capital asociado a la oligarquía. En ese momento, a ellos no les preocupaba demasiado, fíjense qué loco, ¿no? Todo esto. No sé si loco, pero... a ellos no les preocupaba que la gente que no fuera de su entorno, digamos, de su capital social, llegara a la universidad, porque realmente era casi imposible. ¿Cómo se garantizaban ellos frenar el acceso de los hijos de trabajadores o de inmigrantes a la universidad? Y ofrecían en la secundaria una educación enciclopedista muy alejada de la vida práctica, que es la más... Los hijos de trabajadores no tienen acceso al capital cultural y a los libros y aquello que requiere ese estudio enciclopedista, ¿no? Y además no les interesa tampoco demasiado. Así que el filtro era cómo era en sí misma la educación media. Eso iba alejando progresivamente a las clases más bajas y los sectores medios que fueron surgiendo del acceso a la universidad. Cuando los hijos de inmigrantes que veían en la educación un medio de movilidad social, que de hecho en la Argentina se vivió, ¿sí? La Argentina realmente tiene toda una clase media que accede finalmente a la universidad y se convierten en profesionales, no sé si están de acuerdo. No es tanto un fenómeno de la actualidad, sí, de la actualidad sí, ahora las clases bajas están accediendo a la universidad. Qué piedra en el zapato para las clases dominantes esa, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si les ponemos tantos obstáculos que lleguen? A ver, vamos a decir esto. Los liberales oligárquicos promovían la educación, ¿para qué? Para controlar a la población. Ustedes lo vieron más que nada en pedagogía, para imponerles la ideología dominante, ¿sí? Para mostrarles cómo tenía que ser el mundo, ¿sí? Para poner cada cosa en su lugar, digamos. No sé cómo, hay muchas formas de decirlo, ¿no? Pero para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo pobres. La escuela cumplía una función de organización y de consenso, generar el consenso social.
ahora se les empezó a complicar en un momento. Acá me voy un poquito y ya nos volvemos a la ley 1420. Pero es interesante ver esto, ¿no? A ver, si vos decís, ¿qué pedagogía triunfó? La liberal oligárquica, sí. ¿Pero no triunfó un poco también la de Sarmiento? En parte sí. Quizás no la vemos en los primeros. A ver, Nati, no sé si querés decir algo. Sí. Algo de la de Sarmiento también, porque la educación es para todos. Sí, y había algunos aspectos democráticos que introducía Sarmiento, por ejemplo, las bibliotecas populares, la participación, eso después lo vamos a ver cuando les publique la clase de la semana que viene, vamos a ver los consejos escolares de distrito. Eran familias las que se involucraban en cuestiones de educación, no pedagógicas, ¿sí? Lo pedagógico lo inspeccionaban los inspectores, pero en cuanto al edificio, la higiene, la provisión de lo que necesitaran, digamos, material la escuela y los niños para estudiar, vos imagínate, le decís a todos los niños y niñas que es obligatorio que vayan a la escuela, porque es obligatorio. Y si no tienen ropa, y si no tienen, no sé, libros, lo que necesiten, entonces ahí está, en ese sentido, ¿sí? Se da la parte, digamos, de Sarmiento. De todas maneras, seguimos teniendo este rasgo negativo de Sarmiento, que es borrar la identidad y la cultura de cada uno de esos sujetos, los inmigrantes, los descendientes de pueblos originarios, los hijos digamos, de los, ¿cómo se dice? De los gauchos, digamos. Bueno, entonces, esperen que me perdí, está pasando uno de estos autos que están promocionando algo, no sé si se escucha, con música, todo. El auto que arranca. El otro día había un video, no sé, no me acuerdo cómo se llama. ¿Vieron esa que imita a las maestras? Que parodia. Ay, Sí, no sé profe. cómo. Después si puedo, no sé si se los voy a poder compartir por WhatsApp. Ella está tratando de explicar algo. Dice, bueno, ahora vamos a leer Martín Fierro, no sé si vieron ese. Y está uno arrancando el auto. Cuando está tratando de arrancar el auto, que no le arranca. Y dice, bueno, ustedes tienen que subrayar las ideas principales, se queda con el ruido del arranque del auto. Y después cuando hace que no le sale la voz normal, dice, cuando yo hablo con vos me sale la voz normal, ¿por qué cuando me estoy filmando no me sale la voz normal? Dice. Es muy gracioso. Bueno, sigamos con la pedagogía liberal oligárquica. Esto, cuando en un momento, sobre todo vamos a decir, para el gobierno de Irigoyen, cuando en la Argentina se logra el voto, no es universal porque las mujeres no estaban votando, pero bueno, se le llamó voto universal, secreto y obligatorio. Ahí triunfa el primer gobierno, digamos, que representa al pueblo, el gobierno de Irigoyen radical. No digo que estaba todo bien con el pueblo, pero sí se acerca a los intereses del pueblo, el gobierno radical. Y digo, porque en esa época también fue la Patagonia rebelde, digamos, fue la represión a los obreros en la Patagonia, bajo el gobierno de Irigoyen, ¿sí? Si no, parece que es todo color de rosa en el gobierno de Irigoyen y no. Pero sí, el gobierno de Irigoyen promueve el ascenso social de los sectores medios, hijos de inmigrantes que tenían comercios, o que tenían algún ingreso que les permitía mejorar la calidad de vida de sus hijos. ¿Qué le pasó a la oligarquía cuando ve avanzar hacia puestos de poder? Porque claro, el título universitario te permitía ser funcionario del Estado, o te permitía acceder a las esferas de las clases dominantes. ¿Qué dijeron? Quizás esto es lo menos conocido. Se les ocurrió diversificar, igual esto es complejo,
ofrezcámosle otros recorridos educativos, ¿sí? Ofrezcámosle estudios que apunten al trabajo, ¿sí? La reforma Mañasco se llama. Después por ahí se los comparto brevemente. Magnasco. No lo tengo acá a mano para dar los detalles, pero digamos que mientras pudieron, el sistema secundario enciclopedista los mantuvo alejados. Cuando estos sectores sociales consiguieron acceder a la universidad, dijeron, vamos a ofrecerles un plan B, otros caminos, que no conduzcan a la universidad, ¿sí? Igual esa reforma fue rechazada por los radicales, entendiendo que era un obstáculo para el acceso al poder de los sectores medios, pero también, dice Adriana Puigros, es una pena que nunca en la educación argentina haya resuelto el tema de la relación entre educación y trabajo. Que en realidad es algo que después un poco se resuelve con la educación técnica. Después voy a investigar bien y les digo cuándo surgen las escuelas técnicas. Ahí sí se ve un poco más la relación entre educación y trabajo, ¿no? Porque los egresados de las escuelas técnicas son obreros especializados, ¿sí? Son técnicos en construcción, en electricidad, en, ¿cómo se dice esto? En computación, bueno, esto es más reciente, ¿no? Técnicos industriales también, ¿no? Alguien que sepa un poco más de la educación industrial. Sí, electromecánicos. Electromecánicos, mecánicos, técnicos mecánicos también. A ver qué dice. Que SUNY dice que la Argentina es uno de los pocos países que tiene clase media, diríamos, ¿no? Porque en América Latina tenés básicamente los dos otros extremos, clase baja, empobrecida, y clase alta. Es cierto eso. Bueno, con respecto a estos... y que acá escribí, no sé qué escribí. Yo puse pedagogía tradicional, colonial, antiimperialista. No cerraba, ¿no? Si es antiimperialista, es antiindependentista. Así que no sé qué escribí. ¿En qué estaba pensando? Bueno, es el resabio más conservador, recalcitrante de la sociedad, y podríamos decir que persiste, ¿sí? Fue, no igual, no idéntico, pero son aquellos sectores que en ese momento defendían a España, a la Iglesia Católica, que digamos hoy sigue habiendo, de la Iglesia Católica, rechazaban la educación a indios y mestizos, y que digamos que se nuclean en Córdoba, pero luego después se extienden en todo el país. Es el nacionalismo católico, digamos. Eso no sería la oligarquía, ¿no, profe? ¿O es parte de la oligarquía? Es que en realidad tenés razón. Puede haber sectores oligárquicos más, más conservadores. Dentro de la oligarquía tenías los liberales, que promovían el Estado nacional, la integración al mercado mundial, ¿sí? Más asociados a las ideas de la Revolución Francesa. Y después tenés este sector más conservador ligado a la iglesia, pero no sé si ustedes conocen un poco en el norte argentino. De hecho, creo que fue en Salta hace recientemente, había educación religiosa en las escuelas, o se rechazaba la ESI. Sí, y era como obligatorio. Creo que era Catamarca, Córdoba, y también Jujuy, y era obligatorio. O sea, no podían decir que no al tema de la educación católica. Y imagínate lo que es enseñar ESI en esas provincias. Sí, totalmente. Los padres en contra de que se dé ESI. Bueno, pero porque, digamos, toda la sociedad en esas provincias en general está, digamos, sigue como muy asociada a la iglesia, ¿sí?
al culto católico, y quizás porque tampoco la iglesia es homogénea, quizás en esas iglesias digamos, todos los mensajes que les dan son como que las leyes, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, yo no digo que haya una iglesia donde te digan que están de acuerdo, pero quizás hay algunas que directamente anuncian esto va a... Ay, espera que voy a enchufar el celu. Uy. Ahí va, Ahí está. Digamos, como que proclaman en contra, digamos, ¿no? Otras se llaman a silencio y otras proclaman en contra. Bueno, a ver. Y con respecto a esto, ¿algo más o avanzamos en pensar la ley 1420? Me parece que por lo menos esto les da un panorama de lo que estaba en juego ideológicamente en la época, ¿no? Y además nos permite ver siempre la complejidad de las sociedades y de las ideas que se promueven. Incluso, o sea, vieron que ahora se habla de la grieta, y me parece que es un pensamiento, pensar en grieta, se habla, se dijo, se publicó, se dijo un montón de cosas sobre la grieta, ¿no? Y se utilizó políticamente. Es un pensamiento muy simplista, siempre hubo diversidad, incluso dentro del mismo liberalismo, o mismo dentro, o sea, la iglesia no piensa toda, no es un grupo homogéneo, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco en la ley 1420 lo que sí ocurre es que por ahí los liberales se unen frente a una cosa, por ejemplo, en la ley 1420, que es a la laicidad, ¿sí? Bueno, ¿algo para comentar de esto? ¿Le sirvió? ¿Se entiende más o menos? ¿Algo que quieran profundizar de esto para más adelante? ¿Nada? ¿Pasamos a la ley 1420 entonces? ¿Sí? Bueno, yo quiero preguntar a ustedes, para empezar a pensar la ley 1420, ¿qué creen que cambió? Pensemos en que casi no había escuelas, ¿no? Hasta la ley 1420. ¿Qué cambios hubo en la educación hasta 1884, que es la ley 1420, y de ahí en adelante? Y en esto, no sé si pudieron ver el video, hay varias cosas que plantea Pablo Pinó, bueno, se pasa de una educación centrada en tal cosa a una educación más basada en tal otra. Sí, el video de lo que decía es que la educación antes estaba centrada en el castigo y que la nueva escuela estaba basada más que nada en la enseñanza. Está muy bien eso. O sea, a ver, el castigo era un componente bastante importante. Uh-huh. El castigo físico, estamos diciendo, ¿vale? Sí, de castigo físico. De hecho, mostraban lo de, creo que se llamaba palmeta, ¿puede ser? ¿Una palmeta? Sí, como... me parece que era una palmeta. Yo creo que dijeron que era palmeta, que era como una especie de cosa, como algo de madera que tenía puntitos y nada, que lo habían fabricado especialmente para los castigos, no era otra cosa. Era para pegar en la palma de la mano, sí. una tablita de madera, y tenía agujeritos porque eso permitía como darle más fuerza al golpe. Al pasar el aire permitía, bueno, infligir más dolor. Infligir se dice, infligir. Sí, infringir. Infligir. Bueno, dice, profe, que antes de la ley esa el castigo era muy importante, pero que se enseñaba como que las primeras letras, a leer, escribir, cálculos y contar. Y después de la ley es como que se empezaron a dividir en asignaturas, habla en el video.
Muy bien, eso era un poco lo que apuntaba, porque decía, vale, la enseñanza, y yo digo, bueno, está bien, pero la enseñanza basada en áreas del conocimiento sería, ¿no? Claro. Sí, Le llama, exacto. está Rubén Cucuza también en el video, que es un historiador, otro historiador Sí. argentino. Las lecciones de las cosas. ¿Vieron Comenio? ¿Se acuerdan de Comenio? Convenios. Lecciones de las cosas. No me acuerdo. Bueno, Comenio lo que promovía era que había que aprender lo que vos podías observar, experimentar. Bueno, entonces por un lado tenemos, y una cosa que no sé si Natalia mencionó, que es el catecismo se enseñaba. Sí, sí. Entonces, por un lado, el cambio es, ya no se enseña religión, ahora vamos a ver un poco más en detalle qué pasó con la religión. Ya se eliminan los castigos. Ahora entre nosotras, ¿realmente se eliminaron los castigos así de un día para el otro? ¿Qué opinan? Estamos hablando de que en Salta volvió a la educación religiosa durante el periodo macrista, o no sé cuándo fue exactamente, habría que investigarlo. Puede ser que ya no sean tan como físicos, sería la palabra. Puede Por ser. ahí van por otro lado. Que era más sutil, que era te pongo en el rincón, te quedas Claro. sentado acá. Pero la realidad es que siguió habiendo castigos físicos, ahí viene Jessica. No fue tan abrupto, digamos, el corte, estaban prohibidos, pero vieron que las prácticas no se eliminan tan rápidamente como una ley lo dice, ¿no? No cambian tan rápido. Así que persistieron los castigos físicos, persistió la enseñanza, aparecían, digamos, a ver, cómo decir, fragmentos de textos relacionados con el catecismo en las escuelas, pero sí es algo que la ley 1420, digamos, determinó que no se enseñaba religión en las horas de escuela, si fuera del horario escolar se podía enseñar, pero en los horarios de escuela no, y que los castigos estaban prohibidos. ¿Qué otra cosa cambió? Porque cambiaron un poco los edificios, ¿verdad? Los espacios donde se enseñaba. Hay una escena en Luján, donde se recrea como un espacio de cómo eran los espacios educativos antes de la ley 1420, donde, por ejemplo, hay una mesa grande, no está dividido en pupitres, no hay un pizarrón, no hay una centralidad, no, o sea, no hay un espacio central donde se ubica el docente. Cuando estuvimos en campo, que fuimos al Mariano Acosta y se pudo ver un montón del tema de los espacios, cómo se trabajaba. ¿El Mariano Acosta no es el mismo video? Sí, sí, es el que está en el video. Está filmado ahí. ¿Qué te acuerdas? Sí, está filmado. Bueno, miramos en la parte que, bueno, como ellos tienen el museo, miramos en la parte en donde estaban los pupitres, que eran de a uno, después estaban los pupitres que iba pasando el tiempo, los años, y ya venían de a dos, podías sentarte con un compañero, compañere, y bueno, y veíamos también los delantales de los docentes, cómo eran, que algunos docentes llevaban el delantal en donde lo colgaban. Después, ¿qué más? Bueno, el espacio, bueno, algunos tenían los pizarrones y así lo que usted nombraba era que era todo muy visual, ellos necesitaban como ver, bueno, mostraban ahí, es que necesitaban como verlo, era como experimentar todo el tema de las ciencias naturales, ciencias sociales, como que lo que tenían que ver, no sé cómo explicarlo. Bueno, aparece la ciencia, ¿no? Aparece puede ser claro. que hubo un tiempo en donde el docente estaba como a una altura más que los alumnos como para ver todo. Sí, que había como ¿cómo se dice esto? Una tarima. Claro. También respecto a lo que decía nuestra compañera de los pupitres, nosotros cuando fuimos al museo vimos que los pupitres, si bien eran de a uno, estaban todos como enganchados.
no se podían correr de una línea. O sea, tendría que ser como un riel, pareciera, abajo. Claro, porque la tablita del que se estaba sentando en el pupitre estaba pegada al asiento del de adelante. Claro. ¿Se entiende? Si vos das vuelta a eso, me Sí. saca la mesa a mí. Además tenía como unas patas largas que tampoco era muy factible moverlo, ¿verdad? O podía estar amurado al piso también. Sí, decían que era para Sí, hay mantener algunos un que orden. Y ahí mismo podíamos ver que también cuando fuimos se comentaba que eran eran hechos como en las cárceles, puede ser, y que eran todo de marcas europeas, digamos, las cosas que traían. El mobiliario lo traían de afuera. Sí. Sí, eso no sabía. Pero sí los edificios, vieron las construcciones, los edificios nuevos, que había como diferentes tipos de escuelas, ¿no? Algunas estaban en peores condiciones, pero los edificios nuevos que se fueron edificando, el Estado, la realidad es que empezó a destinar dinero a educación y eran edificios con arquitectura de estilo europeo, mármoles, ¿no? Las escaleras de mármol, bueno, como con detalles que la gente usualmente no veía en ningún lado, eso era el... Profe, Sí, lo llamaban escuelas palacios. exacto. Y supongo que habrán visto imágenes y igualmente siguen existiendo. La misma escuela esa que visitaron también tiene ese tipo de edificación, ¿verdad? Un patio central, columnas, puede ser, El tema de las escalinatas. Uh-huh. Bueno, esto es un cambio. Las aulas, ¿por qué las aulas? Porque la educación va a ser graduada, dividida en años, por edades. También la división, bueno, la introducción de la educación física, ¿sí? Y esto que decía, pero ya no me acuerdo quién era, creo que Nati, se enseñaba con objetos, se enseñaba con experimentos, parece la ciencia, la enseñanza de la ciencia, que eso no existía antes de la ley 1420. La clase que viene vemos los contenidos, les voy a compartir la ley, pero para que no la tengan que leer toda, algunas cosas las voy a poner en la clase, las voy a ir como copiando y pegando. ¿Cuáles eran los contenidos en la ley 1420? Dice qué es lo que se debía enseñar, ¿sí? Uno de los debates de la ley 1420, este es el otro punto que quería abordar, por ahí después volvemos a los cambios, si hace falta, si nos olvidamos de algo. Hubo ciertos debates fuertes a la hora de decidir cómo iba a ser esta ley de educación, ¿no? ¿Cuáles se acuerdan ustedes? ¿Cuáles tienen como más presentes? En el video. ¿Se acuerdan? Puede ser lo del Puede ser, Congreso profe, Pedagógico. que los liberales versus los católicos, en uno de los debates que habla, que dice que sin religión la sociedad sería atea y Roca, por ejemplo, promovía la educación laica. Sí, más que nada también porque el proyecto de la oligarquía era poblar de inmigrantes el país, y entonces la enseñanza religiosa iba a complicar, digamos, porque esos inmigrantes tenían diferentes religiones. Sí, incluso como hubo mucho debate, dice que 15 congresistas católicos se retiraron, pero que las maestras tampoco apoyaron eso que... Bueno, vamos a ir a este punto. Ahí creo que Vale mencionó el Congreso Pedagógico. Sí. Bien. Fíjense, esto nos muestra un poco la importancia del debate educativo en la época. Porque arman un congreso pedagógico, Roca, que tampoco, a ver, Roca, asesino hizo la campaña al desierto y después vuelve y arma un congreso pedagógico, ¿sí? Era importante para los estados
darle forma al sistema educativo. Esto en Europa y también en América Latina, ¿sí? Siempre dentro de lo que sería el modo de producción capitalista al cual se quería integrar la Argentina, por lo menos la clase dominante, ¿sí? Entonces, justo hay ¿cómo se llamaba? Una exposición industrial, no sé si lo vieron en el video, que tiene lugar en Plaza Italia. Y en ese contexto es que se convoca también el Congreso Pedagógico, que tiene representantes de diferentes países. Sorprendió la cantidad de maestras que se incorporaron al Congreso. Y Sarmiento al principio, ¿qué dice de esas maestras? Señoras apenas preparadas para la enseñanza de las materias en las escuelas. O sea, apenas saben cómo enseñar, ¿no? Bueno, Sarmiento estaba enfrentado a Roca, y bueno, Roca también tenía ideas que eran opuestas, en algunos puntos opuestas a las de Sarmiento. Y, por ejemplo, Sarmiento quería un sistema educativo mucho más democrático. Bueno, ya sabemos las contradicciones, ¿no? Quería que la sociedad civil participara en temas de educación. Y Roca estaba más con esta centralidad, digamos, de la universidad y que no participe mucho el pueblo en educación. Así que bueno, igual después vamos a ver cómo Sarmiento cambia de idea rápidamente sobre estas maestras que apenas sabían algo para enseñar. Decía Natalia que no se llega a un acuerdo en cuanto a religión. Yo anoté esto porque vuelve a aparecer en la historia, van a ver. Lo que decían digamos, los representantes de la educación católica, era una catástrofe moral, iba a bajar el nivel de civilización si no se enseñaba religión. ¿Sí? Y después vieron que Pinó va a visitar a alguien de la UCA, no me acuerdo el nombre, y él lo que defiende es que la religión es una dimensión más del ser humano y que por eso tendría que haber religión, cualquiera sea en la escuela. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas catástrofes morales se presentaron cada vez que el Estado quiso hacer algo que rompía con algo de la Iglesia? Por ejemplo, el divorcio o el matrimonio igualitario. Si la sociedad se iba a desmoralizar, a pervertir, ¿no? Fíjense que los argumentos no cambian tanto. Obviamente que los liberales decían que iba a haber una nueva moral, que era la civilización, ¿no? Una moral laica. Bueno, ese es uno de los grandes puntos de discusión, si se iba a enseñar o no religión en la escuela, en pos de la libertad de ideas y de pensamientos, triunfa, bueno, ya les estoy contando el final, triunfa la posición liberal de una educación laica. No se resuelve en el Congreso Pedagógico esto. ¿Las maestras qué posición adoptaron con respecto a la religión, a la enseñanza religiosa? Creo que lo dijo Natalia. No estaban en contra, estaban a favor. Apoyaron la laicidad. Apoyaron, sí. Y en ese momento, Sarmiento dice, no me acuerdo las palabras exactas, pero rimbombante, las heroicas mujeres que defienden, ¿no? La posición, bueno, si ya no son esas maestras que no estaban tan preparadas. Así que bueno, Sarmiento no quiso participar del Congreso, pero escribía presentaba, digamos, sus ideas a través del diario, de la prensa. El debate inconcluso. Este Congreso Pedagógico tiene como finalidad
escribir un documento que va a servir como base para una ley de educación. En 1883, en 1983 hubo otro congreso, sí, en el gobierno de Alfonsín. No sé bien en qué año, o en el 84 hubo otro congreso pedagógico también. Después lo voy a buscar. También con la idea de establecer una educación para la democracia, ¿no? Salíamos de la dictadura. Qué trabajo que tuvo ese primer gobierno democrático. Le hubiera tocado a quien fuera, ¿eh? Le tocó al radicalismo, a Alfonsín. Qué trabajo modificar en las instituciones y en las prácticas todo aquello autoritario, todo resabio autoritario de la dictadura. Imagínense. De hecho, yo fui a la secundaria, ingresé en el año 89 y el director de la escuela era el director de la dictadura y seguía manteniendo un montón de prácticas similares. Nos hacían formar como en filas tomando distancia, había un montón de cuestiones, la comunicación que había con las autoridades era nula. Bueno, persistieron un montón de años, además hasta que se fueron ciertos personajes que estaban en sectores de poder, persistieron las prácticas autoritarias durante el primer gobierno democrático, ¿no? Bueno, ¿dónde estaba? Ah, sí, Nati. ¿Querías decir algo? No, que como así habíamos hablado al principio, que muchas prácticas se siguen sosteniendo, como el tema, así como lo nombró, el tema de ordenarse en fila, de tomar distancia, y creo que si volvemos en algún momento, ahora me parece que va a tener que volver. Distanciamiento social Claro. para no contagiarse, claro. Sí, pero en este caso es por una cuestión de salud. En ese momento era por estrictamente control, ¿no? Se ubicaban de menor a mayor para que yo pudiera ver al más alto y al más bajo. Igual, profe, por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, yo tengo 20 ahora, y cuando estaba en la primaria también formábamos de menor a mayor. Sí, que... O sea que eso es... ¿Y por qué seguimos formando mujeres y varones? ¿Separado, dice usted? Lo tiene. A ver, ¿por qué separamos por género en las filas? ¿Porque lo hacemos así desde siempre o no? Claro, Sí, porque nadie... claro, esas prácticas se siguen sosteniendo. Para mí es porque nadie dijo, bueno, voy a ponerlos, por ejemplo, yo vi en la escuela de Echegaray que hay docentes que ponen uno atrás del otro, pero bueno, eso es algo que un docente decidió en ese momento y dijo, bueno, voy a poner uno atrás del otro, y así subo la escalera. ¿Qué sería uno atrás del otro? ¿Una nena y un varón? Claro, claro, o poniéndose 3 varones, 2 nenas, en una fila mezclados, digamos. Claro, una sola fila. Lo vi en muchas docentes de la Echegaray. Eso me parece mejor, porque ¿qué pasa si tenés un niño o una niña trans o un adolescente? Sí. O además porque mismo... Es que yo conocí a alguien en un jardín, profe, que quería formar, era un nene que quería formar con las nenas. Y este profesor de educación física no dejaba, decía que no, que hombres tenían que formar con hombres y las mujeres. Ese es el cambio que nosotros tenemos que dar. Profe, también está el tema de las listas, creo, de que primero nombran a todas las nenas y después todos los nenes. Me pasó en la secundaria... Yo en secu tengo... en secu ya no tengo diferenciado. En la escuela de la 156 de la Ferrere había un chico que era trans y lo seguían llamando, sí, lo seguían llamando por el nombre... Sí, bueno, él, bueno, o sea, ella sería, ¿no? Como que peleó mucho para que puedan pasarle el nombre, digamos, porque se había hecho el DNI nuevo, todo, pero hay veces que lo seguían llamando como su nombre antiguo, digamos. En la lista
Lo que pasa es que no tenía al principio el DNI ella. Lo tuvo cuando casi egresó. Entonces en la lista figuraba con su nombre, fue estudiante mía, Agostina. ¿Vos, Analía, fuiste a esa escuela? Sí, profe, yo fui. Pero yo estaba en hablamos de sexto y esto, ella ¿no? sí, ya lo habíamos hablado. Porque yo no la tuve, Analía, porque este año entré y tuve el turno tarde, no la mañana. Analía fue el primer sexto que egresó de la 156, ¿es así? Sí, profe. Bueno, y Analía lo conoce al preceptor, a Carlos. Y Carlos me dice que a él le costaba mucho. O sea, no es que la rechazaba, pero le costaba comprender y nombrarla por su nuevo nombre. Sí, además como que Carlos es un preceptor medio como muy conservador para mí también. Pero está cercano a los estudiantes, ¿o no? Sí, está muy cercano, acompaña muchísimo a todos los estudiantes, pero no quiero decir que todos los que vienen del campo son así, pero como que conservan un poco más, viste, estas ideas. Vive en el campo, dice, porque Carlos viene ¿pero de dónde viene? Corrientes. Es correntino. Sí, de Corrientes. Sí. Bueno, esperen, hablábamos de formar de las prácticas, cómo cuesta cambiar las prácticas, ¿sí? Profesora, Sí, Suni. ¿me escucha? También muchas prácticas tienen que ver con el higienismo, porque también hubo fiebre amarilla en aquella época. La distancia y la formación tiene que ver con el orden, pero la distancia era por el contagio. Y el guardapolvo para que vean, para que todos los chicos estén limpios e iguales. Esas son prácticas que todavía hay. Ahora, por ejemplo, en las escuelas son mixtas las formaciones, pero antes tenía que ver con la higiene. Sí, hay una cuestión del higienismo. Imagínense que no había tantas vacunas, ni antibióticos, ni tratamientos para las enfermedades infecciosas. Y en los hogares tampoco había, que de hecho es un problema actual. La pandemia actualmente demostró la falta de agua o de agua potable en muchos hogares. Pero bueno, en ese momento era más extendido en los hogares de los inmigrantes, ¿no? Y de los hijos de trabajadores. Bueno, entonces, abordamos el debate sobre la religión. Otro debate se dio en torno, que no lo desarrolla tanto en el video, pero era, ¿todos debían aprender lo mismo? O bien, en las escuelas rurales debían ser así, digamos, según si era ciudad o campo, según si era mujer o varón, o según la clase social, ¿debían aprender diferentes contenidos? ¿Qué fue lo que se acordó finalmente? ¿Cómo iba a ser esa enseñanza? ¿Común o diferenciada? Común, obligatoria, graduada y gratuita, dice. Bien. Entonces, todos aprenderían los mismos contenidos, salvo, había una diferenciación. Los hombres recibirían instrucción militar, ejercicios militares, y las mujeres, imaginen qué, plomería aprendíamos. No, a coser, cocinar. Coser. Quiero decirles como lo dice la ley. Sí, labores. Esperen, a ver. De hecho, yo en la primaria tuve labores. Nosotros teníamos actividades prácticas, pero lo hacíamos tanto mujeres como varones, pues yo fui a escuela mixta pública. No, a mí me tocó porque justo era la guerra de las Malvinas. Y bueno, los varones quedaron afuera de esto, pero las chicas nos pusieron a tejer bufandas. Ah, bueno, pero ¿era para donar? Sí. O sea,
Se había hecho un taller donde era de Tecusco, se dio que era la guerra de las Malvinas, y nos propusieron en ese taller. Dame un segundo, Nati. Nadia, ¿podrás silenciar el micrófono? Perdón. Sí, gracias. perdón. Ahí está, porque hacía interferencia. Teníamos un taller de labores donde se hacía bordado y tejido, y justo dio que, bueno, yo estaba en quinto grado, sexto grado, y nos propusieron en ese taller hacer las bufandas para mandar a Malvinas. Estaba también el de corte y confección, puede ser, ¿no? Sí, pero eso según la escuela, me parece. ¿Dónde? Yo tenía bordado en una escuela en La Quiaca, en Jujuy. Yo cursé un año y tenía bordado. Pero tenía primos que... Sí, perdón, terminó la idea. Nadia, No, que tenía primos en Bolivia que en la escuela le enseñaban a tejer, a cocinar y a bordar, sean hombres o mujeres. E incluso mi primo, hoy en día que tiene 25, 26, sabe coser y bordar mejor que yo, porque toda su escuela, toda su escolaridad le habían dado talleres a todos. Eso es algo que me quedó muy marcado de la educación de allá. Además que es un poco más estricta en el saber y todo eso, genera mucho contenido. Salen muy, muy preparados de las escuelas. Pero un contenido que lo recibís pasivamente o es crítico. No, yo lo veo muy didáctico en algún punto. Además de que tenía una cosa negativa como que tenía que ser muy prolijo su cuaderno, en ese sentido. Tenían un cuaderno que era en el que escribían día a día y después esa tarea la transcribían en un cuaderno que presentaban después, que era muy prolijo. ¿Cómo? Con más prolijidad, claro. Claro, en el momento, viste, que anotás y se te va por ahí la letra y cosas. No, después ellos tenían otro cuaderno que lo presentaban muy prolijamente. Pero bueno, lo que me quedó esto fue de... ¿Cómo? Y que no, qué pobres, ¿qué sentido tiene eso? Lo podés pedir para alguna cosa, pero no para todo. ¿No? Sí, eso nunca me interioricé, pero sí, eso es lo que veía, pero lo que me quedó marcado fue esto, de que las prácticas, educación práctica, creo que le decían, Claro. lo tenían para ambos, no solo para las mujeres. Bueno, les leo más o menos los contenidos, después en detalle lo vemos la clase que viene. La instrucción mínima obligatoria comprendía lectura y escritura, aritmética, geografía, historia, idioma nacional, dice, que sería, bueno, el castellano, moral y urbanidad, nociones de higiene, nociones de ciencias, ciencias naturales, dibujo, música, gimnástica y conocimiento de la Constitución Nacional. Ahora después, para los niños, esto igual después se los voy a pasar, no se preocupen, ¿no? En tomar notas, se los voy a transcribir. Para las niñas será obligatorio el conocimiento de labores y normas de economía doméstica. Labores de manos. Para los varones, el conocimiento de ejercicios y evoluciones militares más sencillas y en el campo, nociones de agricultura y ganadería. Ahí hay una diferenciación. Pero digamos que la mayoría de los contenidos escolares iban a ser comunes para toda la población. A ver, ¿se acuerdan otro debate que se dio? Creo que es el último, así digamos. Si la escuela debía ser mixta o si debía haber coeducación, es decir, educación de mujeres y varones juntos, o debían educarse separados. Son debates que vuelven, ¿eh? En Inglaterra en un momento volvió la idea de que había que aplicar castigos
Y creo que también, no sé si en Inglaterra o dónde se volvió a esta idea de que educar separadamente los géneros, bueno, imagínense si estamos hablando de no dividirlos en filas, bueno, educar separadamente en géneros era beneficioso. Profesora, Sí. también se debatió quién iba a mantener las escuelas y quiénes los maestros. ¿A quién le correspondía? O sea, ¿al Estado Nacional o a las provincias? Sí, ¿y qué creen que pasó? Y había escuelas nacionales y después hay otra ley que todavía no lo vimos en esta materia, pero había muchas diferencias después entre las escuelas. Claro, digamos, la diferencia que tenían las provincias en cuanto a lo económico sigue siendo o sea, sigue siendo como en la actualidad, no siempre las provincias tienen presupuesto suficiente para sostener la educación. Y bueno, como ahora tuvo que salir el Estado Nacional a auxiliar a aquellas provincias que no tenían dinero. Hay una ley que se llama Lainez, que creo que es de 1905. Tengo como una línea del tiempo, lo que pasa que no me gusta, o sea, está bueno para que se referencien, no para que se la memoricen ni nada. Después les voy a pasar la línea esa del tiempo, como con hitos en educación. Bueno, esa ley le permitía al Estado Nacional crear escuelas en aquellas provincias que lo solicitaran. Y eran estas escuelas palacio. Así que convivían las escuelas como quizás más sencillas en el edificio con las escuelas palacio de la ley Lainez. Y digamos, el Estado debía sostener todo lo que esa escuela precisara. No sé, ¿qué otra cosa dijo Suni? No, lo que se hizo es, hay todo un apartado en la ley 1420 que habla de cómo se financiaría la educación, y entonces hay toda una parte de ¿viste las herencias? Hay una parte de la herencia, cuando una persona heredaba, hay una parte que se descontaba para la educación. Si había bienes que no tenían herederos, también pasaba al 10% de toda herencia. ¿Sí? Después las multas, que se colocaban multas a los que no llevaban a sus hijos a la escuela. ¿Qué más? Hay todo un porcentaje que no tiene sentido que lo sepamos de memoria. 20% de la venta de tierras nacionales, 15% de las patentes y rentas municipales. Bueno, o sea, se genera todo un monto de dinero que va a estar destinado a educación. ¿Sí? Había becas para estudiar. Sí. ¿Y eso sigue vigente ahora? Porque sé que el tema de las multas supuestamente está destinado. No, multas no. Imagínate que hoy lo que promovés son becas. No, lo que iba a decir es que había becas para estudiar el magisterio. Como querían que muchos necesitaban maestros y maestras. Al principio, un grave problema era la falta de maestros recibidos y maestras con título. Entonces, te poner ejemplo, vos vivías en una provincia y te pagaban una beca para que fueras a estudiar a la ciudad capital o a la ciudad que tenía la escuela normal, la carrera docente. Después tenías que residir un tiempo en tu localidad y trabajar allí en la escuela, una cantidad de años, como digamos, como devolución de esa beca que te habían que te proveyó el Estado. Bueno, y con respecto a la educación mixta, coeducación se llama también. Finalmente, se promueve, a ver, ¿dónde lo había anotado esto? Se promueve la educación de ambos sexos. Pero ¿cuánto? Tocaron la puerta, pero no es para mí. ¿Cuánto tiempo hubo escuelas diferenciadas por solo de mujeres y solo de varones? Montón, ¿o no? Incluso las públicas. Las escuelas religiosas hasta hace no mucho tiempo.
¿Qué creen ustedes? Profe, Sí. profe, yo fui a colegio religioso, colegio de mujeres, y mi promoción fue del 2000 y seguíamos siendo fuimos el último curso con mujeres completo. Claro. Bueno, las escuelas religiosas fueron las últimas en establecer la educación, la coeducación, educación mixta. Y las escuelas del Estado por mucho tiempo, a ver, por ejemplo, mi mamá fue escuela pública y mi papá y mi mamá nacieron en el año 50, 1950, y fueron a escuelas solo de mujeres y solo de varones públicas, y no religiosas, no confesionales. Así que durante mucho tiempo, porque la ley recomienda que sean mixtas. Dice preferentemente, a ver dónde está, porque ya me fui a la... Preferentemente mixta. Y había quienes decían que debía educarse, incluso hasta, digamos, que el docente sea del mismo género que o sea, si eran varones, que fuera un docente varón, si eran mujeres... La enseñanza primaria se dará preferentemente en clases mixtas, ¿sí? Así que, bueno, durante mucho tiempo persistió la división, digamos, por género en las escuelas. Bueno, y para ir cerrando, igual ahora ustedes si quieren traen lo que tengan ganas de traer. Creo que estamos... la pregunta es, ¿cuánto de lo que aquella ley de educación de 1884, fines del siglo XIX, cuánto de esa ley encontramos en el sistema educativo actual? Para bien y para mal, digamos, porque quizás no es solamente para mal. A ver... Por ejemplo, graduada sigue siendo, gratuita sigue siendo, común. Hay algo que... Obligatoria también. Obligatoria. Sí, lo que tenemos hoy son diseños, cada provincia tiene su diseño curricular, pero tenemos, digamos, ciertos contenidos que son comunes a todo el país, lo que se llaman los NAP. Profe, sí. Ahí también, por ejemplo, hay un texto que es la escuela como fábrica. Antes la escuela excluía al diferente y ahora la tiene que incluir. Esa es una diferencia que hay. Y si no se puede incluir, se crea una escuela para esas capacidades diferentes. ¿Vos te referís a ver, porque la escuela excluía y sigue excluyendo quizás cada vez menos, pero aquel que no se adaptaba, ¿no? Aquel que no, digamos, que fracasaba en el aprendizaje o en adaptarse a las normas de la escuela, o vos te referís a la discapacidad. A las dos cosas, profesora, porque antes yo me acuerdo siempre de un compañero en 6º grado, lo echaron de la escuela, lo echaron, no es que le garantizaron otra escuela para que vaya, no hicieron nada para que él se sintiera bien o para que él siguiera en el sistema educativo, lo excluyeron, por ejemplo. Pero ahora vos no podés echar a un alumno. Esto iba a introducir. ¿Vieron cómo aquellos cambios, por ejemplo, no poder echar a un estudiante de una escuela, muchas veces son mal vistos por quizás hasta los propios docentes o autoridades? Tenés autoridades de escuelas que te dicen, pero yo no lo puedo echar, como me encantaría echarlo, pero no puedo. O digamos como que la escuela no encuentra herramientas para, digamos, enfrentar esa dificultad que no sea las que ya no puede aplicar, pero que quisiera seguir aplicando. Esto es decir, bueno, expulso al sujeto de la escuela y me saco el problema de encima. O si no, también está el no admitirlo. A mi sobrina no la admitieron porque no caminaba y le tenía que cambiar de sonda
nació con un problema, no me acuerdo la enfermedad, y con 6 años mi prima tenía que cambiarle una sonda o drenar la sonda, me acuerdo, cada cierta cantidad de tiempo. Tenía dificultad para caminar y en una escuela pública... terapéutico, ¿no? No, tampoco, no la dejaban. Dijeron que no se iba a acomodar en la escuela y que no podían permitir que ingrese, que tenía que ir a una escuela especial, porque era una nena especial. Si bien ella no tenía ningún problema cognitivo, simplemente era motriz lo de ella, no la dejaron. Que con un acompañamiento terapéutico que se ocupe, digamos, de estas cuestiones de salud que le afectan a ella. No, nada. Tranquilamente tendría que haber podido inscribirse. Claro, no la dejaron tampoco, porque... Y bueno, mi prima agarró, bueno, dijo, bueno, y ya está, y la puso en una escuela privada. Pero en la escuela pública donde iba el hermano no la querían admitir. Pasó hace 3 años, no fue mucho. Sí, sigue pasando, lamentablemente. Ahora se están celebrando, hay unas jornadas, se celebran, ¿cómo se dice? Bueno, la modalidad especial celebra, digamos, cómo se pudo ir organizando y cómo pudo ir articulando con el sistema educativo los cambios que se fueron dando. Hoy en día la educación especial está más enfocada a incluir en la escuela común, acompañar esa inclusión, más que a separar, ¿no? Más que a separarlos en unas escuelas diferenciadas. La enseñanza por asignaturas, la formación científica en las escuelas, la formación política, ¿sí? Todo esto también persiste desde la ley 1420. Y esto, bueno, es algo para discutir y creo que excede el marco de la materia, pero está bueno pensarlo, cómo la escuela pública se fue... Obviamente que en periodos de dictadura no, pero fue democratizándose cada vez más, ¿no? Y digamos, haciendo lugar a la diversidad, digamos, todo aquello que por ahí cuestionamos de la ley 1420 o de los ideales de estos liberales oligárquicos o de la generación del 37, cómo se fue democratizando, pero a ver, porque también hubo procesos de democratización más amplios de la sociedad, la mujer que pueda participar en política, el acceso a esto estaba pensando, fíjense qué cosas locas, se me vino la imagen de que aquellos sujetos que votaron la ley 1420 eran todos hombres, y eran todos pertenecientes a la oligarquía, ¿o no? Mayormente. No había ningún representante en ese Congreso de la Nación que estuviera ni cerca de los trabajadores, ni de las mujeres, ¿no? ¿Qué les parece? Es decir, estemos... sí, a ver, Suni. Sí, también, por ejemplo, a eso que vos te referís, por ejemplo, era desigual. Yo tengo mi mamá, que hoy tiene 75 años, de la provincia del Chaco. Ella no hizo la escuela porque el papá no quiso que fuera. Sin embargo, tengo a mi tía de Buenos Aires, que sí terminó, tiene la misma edad, y tiene la primaria y la secundaria. No había un Estado presente para proteger a la niñez. No sé si no hay un Estado presente, porque la educación es obligatoria. Ahí se chocan, digamos, cosmovisiones o, digamos, decisiones familiares de la sociedad patriarcal, obviamente, y hasta el día de hoy. Uno podría decir que hoy hay familias que desalientan que las mujeres continúen estudios superiores, ¿o no? Vos te vas a dedicar a tu casa, a tus hijos, ¿no? A tu marido. Esto no es algo que nos hayamos sacado del todo de encima. Y aquellas mujeres que estudian y luego trabajan, bueno, si vos querías trabajar, ahora hacete el tiempo para ocuparte de tus hijos, ¿no? No te quejes. Digo, me parece que
Lo que dice Suni es el otro extremo, es negarle por completo la educación, pero digo, al día de hoy persisten esta mirada sesgada hacia la mujer. Sí, pero también muchas mujeres son reproductoras del machismo, porque no educan a sus hijos para que ayuden a sus mujeres el día que lleguen a tener mujeres en las tareas del hogar. Bueno, pero ahí el ayudar está mal. La palabra ayudar es lo que nos están taladrando en la cabeza porque no es ayudar. No, obvio que no. Es la regla de, si estamos los dos en la misma casa, hacemos los dos lo mismo. Obvio, pero a lo que yo me refiero es que desde la mujer, desde las madres, reproducen el machismo. Que el varón no puede lavar. Sí, pero no menos que los hombres, o sea, a ver, digamos, hay una responsabilidad de todos, de los medios de comunicación también y la propia escuela. Hay un videíto que muestra en un nivel inicial, están hablando de los oficios y les piden a ellos que dibujen, ¿no? Y hablan del bombero, de la médica, del médico, y después hacen entrar a personas que realmente se dedican a esos oficios. Los niños cuando dibujan, no sé si lo vieron, cuando dibujan hombres. Y las personas que vienen a visitar a esos niños son todas mujeres. Una mujer bombero, una mujer médica. Con la ropa, profe, me parece que no es dibujo. Eligen la ropa y todo lo que eligen piensan que es la ropa de hombres y resulta que eran todas mujeres la que venían. Creo que era bombero, militar. El tema es la vestimenta, entonces. Sí. O por lo menos el que vi yo. Lo vi. Ajá. Sí, voy a ver si lo encuentro porque... No, hay uno que dibujan sobre los oficios, que les dicen qué les gustaría hacer y dibujan diferentes oficios y dibujan el bombero, policía, todo a los varones. Así que bueno, digamos, no todo es culpa de las mujeres, somos reproductoras del patriarcado porque estamos inmersa en una sociedad donde lamentablemente es patriarcal, así que no podemos, estamos intentando cambiar, pero ¿vieron que hay que seguir con la lucha? En ciencia se habla de vigilancia epistemológica, que sería estar atento a no caer en errores científicos o sesgarse. Y bueno, nosotras tenemos que tener una vigilancia, no sé cómo llamarlo, antipatriarcal, digamos. Tenemos de nuestros propios pensamientos y acciones. Porque realmente a veces somos muy duras con otras mujeres, ¿o no? O Mal. Dicen, che, ¿y con quién dejaste los chicos para poder salir? Digo, perdón. ¿Y el hombre? ¿Con quién los deja cuando sale? Nadie le pregunta al hombre, ¿cómo hiciste para venir vos que tenés hijos? ¿No? Esas son cosas que se nos escapan y que tenemos que estar atentas. Bueno, ¿algo más quieren? Digo, me parece, no sé si se pudo ver la importancia de esta ley, la cantidad de debates que suscitó, lo importante que fue para nuestro país y para que progresivamente tuviéramos un sistema educativo cada vez más democrático. ¿Algo quieren agregar sobre esto? ¿Qué pensamientos? Me interesa saber qué ideas o pensamientos tienen. Si es fácil expresarlas ahora. Si no, más adelante, pero... A mí me parece que es una ley muy importante porque es gratuita. Creo que es uno de los pocos países que tiene un sistema educativo gratuito desde inicial hasta el terciario y universitario. Entonces, como yo lo decía antes, eso impulsó que las familias subieran de clase social la educación. Fue muy importante para Latinoamérica y también se toma como ejemplo en otros países.
Claro, promovió la movilidad social. Sí, además logró mantener una calidad, digamos, de la educación y también en niveles superiores. La formación, digamos, de los científicos y de los profesionales de la universidad pública en nuestro país es muy reconocida. Para mí ahí nos falta. La universidad no es de los trabajadores, aunque se canta eso en las marchas, estudiantes. Cada vez hay más hijos de trabajadores en las universidades, sí, probablemente, pero todavía sigue siendo, no sé qué opinan ustedes, todavía sigue siendo muy difícil para los hijos de las clases trabajadoras destinar tiempo y dinero más allá de que sea gratuita, pero igual siempre te insume un dinero y un tiempo la formación superior. Tal cual. Pero bueno, se multiplican las universidades en diferentes municipios no sé si se llaman así, municipios o partidos del conurbano bonaerense, ¿sí? 3 de Febrero, San Martín, Hurlingham, a ver, ayúdenme, General Belgrano, hay un montón de... Lomas de Zamora, bueno, La Matanza, hay más también, creo. Ahí tengo los gatitos, ¿se ve que se está terminando la clase? Tengo los gatos acá, miren. No sé si se vio. Están encima. Bueno, ustedes. Así que eso también contribuye a que haya cada vez más egresados de las universidades, que son la primera generación que accede a la universidad, ¿sí? Así que bueno. Igualmente vamos a seguir trabajando 15 días más esta ley. Van a poder leer algunos artículos. ¿Conocían algo? Esto quiero saber. ¿Tenían referencias de la ley o están como recién... No, profe. Recién metiéndose en el tema, claro. Entonces el video quizás no... Es una linda aproximación, sí. Yo lo vi en política y legislación en el 1420. Vos ya cursaste entonces. Sí. Política. Sí, esta materia que yo estoy cursando ahora con usted se me interponía con una de segundo, por eso no la pude cursar, pues en 2018. Bueno, la semana que viene publico, mientras tanto ustedes van escribiendo la carta, ya pude leer algunas que me gustaron mucho. Me divierte mucho esto de que le estoy escribiendo a Sarmiento o a Simón Rodríguez, ¿viste? Y que usan como un tono muy, a veces formal y a veces como más, tratando de acercarse un poco, ¿no? Está muy bueno. Profe. Estoy contenta sí. Usted me corrigió algo no me acuerdo qué me puso de la carta. ¿Yo se lo tengo que escribir y mandarle de nuevo? Creo que igual era algo de una coma en un párrafo o algo así. No, ¿te puse aprobada? Sí. Y sí, porque hay cuestiones de redacción que yo tuve la duda. Digo, ¿qué hago? ¿Les comento o lo dejo? Y digo, me igual parece está bueno que lo corrija porque yo no me había dado cuenta y cuando leí lo que usted me puso lo volví a leer y tenía razón. Claro, por ahí o repiten palabras, y digo, lo pongo porque... Sí, está bueno. No quiero que lo sientan como una crítica destructiva, sino nada, simplemente, o quizás poner un punto, porque si no queda como muy, viste, cuando lo lees y no sí, muy extenso, sí. A mí me ayudó. Sí, así que, y después, ahora no, porque bueno, todavía no entregaron todas, pero después hay dos posibilidades. Una que es más fácil, que es que ustedes puedan leer las cartas que escribieron otras. Me parece copadísimo. Quizás habilitamos foro y pegamos ahí las actividades, vemos cómo lo compartimos. Y otra es que la revista, va a haber una revista del 105 y podemos publicar alguna carta ahí. Así que eso vamos viendo.
no se van a poder publicar todas quizás, pero bueno. Así que seguimos trabajando la clase que viene, la ley 1420, y vamos a hacer un meet después, salvo, aviso por las dudas, vieron que va a haber mesas de exámenes. A mí todavía no me citaron. Si no me citan a mesa, hacemos meet. O sea, la semana que viene clase, la otra meet. Yo les voy avisando igual, vieron por WhatsApp. A ver, voy a detener la grabación, porque si no después queda una cosa muy larga. Y si me citan a mesas, bueno, esa semana no haremos meet, lo hacemos la siguiente, ¿sí? Total, ustedes agradecen.